Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Marwan? Muy bien, Shalom, Assalamu alaikum, la paz sea con vos. Tenemos un invitado muy especial en este PLF, que es el imam Marwan Gil, que la verdad, él está viviendo en Argentina hace varios años, pero en Argentina nunca nos llegamos a conocer y lo conocí personalmente hace un par de semanas ya, aquí en mi comunidad al sur de la Florida. Marwan estaba de visita aquí en los Estados Unidos y con gente de su comunidad musulmana de aquí de Miami vinieron a visitarnos a Shabbat. El imam Marwan Gil compartió con nosotros algunas palabras en Shabbat y se me ocurrió poder invitarlo aquí a Pieles para hablar un poco de el Islam y el judaísmo, similitudes y diferencias, un poquito de la historia de los judíos en el mundo islámico, cómo el Islam ve al judaísmo, cómo el judaísmo ve al Islam, para charlar un poquito y quizás tratar de romper algunos prejuicios, ¿no? Que debido al conflicto árabe-israelí en los últimos decenios, quizás algunas relaciones entre los judíos y el Islam que muchas veces fueron fructíferas, fueron hermanadas, comenzaron a separarse un poco. Entonces, este es un intento de conocernos un poco más sobre el judaísmo y especialmente el Islam y el Islam en relación al judaísmo. Pero yo aquí ya me callo, Marwan, y quisiera darte a vos el micrófono para primero que nos cuentes brevemente quién es el imam Marwan Gil, cómo fue tu formación islámica, dónde servís como imam. Contanos un poquitito de eso para saber quién nos habla en este pie. Sí, ante todo, gracias, Uriel, por la invitación y un placer así verte otra vez. Sí, yo me llamo Marwan Gil, soy imam, teólogo islámico y actualmente también tengo la oportunidad de servir a la comunidad musulmana Ahmadiyya como presidente en Argentina y también en Chile. Yo nací en Alemania, mis padres son de Pakistán, yo nací, fui criado en Alemania y después estudié teología islámica en una universidad islámica en Londres y me gradué en el año 2016 y trabajé unos meses en Inglaterra como imam en el sur de Londres. Trabajé también casi 2 meses como imam en Ghana y después ya me asignaron y me enviaron a Argentina como imam y como pionero de la comunidad acá en Argentina. Y así que, como vos dijiste, parte de mi trabajo es, por supuesto, por un lado, como acompañar a los musulmanes teológicamente, espiritualmente, pero también fortalecer los lazos interreligiosos. Y acá sí tuve también la posibilidad y tengo también la posibilidad de trabajar con varios rabinos, con varias comunidades judías, cristianas, ¿sí? Y como vos dijiste hace poco, también en ese marco fue también la visita a Estados Unidos y también a tu sinagoga. Gracias, Marwan. Te hago unas preguntas así para ir conociendo un poco más. Normalmente los conocemos poco y nada del Islam. Conocemos que el Islam se divide entre sunitas y chiitas en relación a cómo continuaba, ¿no?, el legado del profeta Mohammed y quién lo continuaba y sus diferencias que se fueron dando en los últimos siglos. ¿Dónde entra tu comunidad, la comunidad Ahmadiyya, dentro de esta división del mundo islámico? Sí, mira, es una muy buena pregunta, Oriel. En primer lugar, sería importante tener en cuenta que es como vos dijiste, si bien es correcto que los dos grupos principales son los sunitas y chiitas, pero también es importante como no musulmán tener en cuenta que no es la única división, sino que adentro del Mm. mundo sunita no es un grupo homogénico, sino que tenés también varias divisiones y agrupaciones internas hasta que en el Islam tenemos más de 70 denominaciones o ramas hoy en día. Así que tenemos también una división numerosa dentro del mundo sunita y también dentro del mundo chiita. Y incluso algunas veces hay choques directos entre los propios sunitas, por ejemplo, tenés por un lado los salafistas, los wahabis, y por otro lado tenés, por ejemplo, tenemos sufis, que también son sunitas, pero algunas veces tienen diferencias muy grandes. La comunidad Ahmadiyya surgió en el siglo XIX en la India y fue fundada por su santidad Mirza Ghulam Ahmad, quien proclamó ser el Mesías prometido, el Imam Mahdi para los musulmanes de los últimos días. Y la comunidad Ahmadiyya tiene su base o comparte las fuentes con
el mundo sunita, es decir, que por supuesto todos los musulmanes creen en el mismo Corán, en el profeta Mohammed, la paz sea con él, pero sí después hay diferencia entre los sunitas y chiitas en relación con las tradiciones del profeta, que son conocidas como hadís. Nosotros ahí nos basamos en las mismas fuentes como los sunitas y también en la jurisprudencia. Seguimos en la mayoría de los asuntos a la escuela de Imam Abu Hanifa, que es una de las corrientes principales del mundo sunita. Pero después, por supuesto, hay diferencias en varios aspectos en relación a interpretar, vivir y practicar el Islam, ¿sí? En la manera pragmática. Ahí, por ejemplo, nosotros consideramos que el fundador de la comunidad es el Mesías prometido o cuya llegada fue anunciada, prometida por el Sagrado Corán. Y todo el resto de los musulmanes, tanto los sunitas como los chiitas, no lo reconocen como el Mesías, sino que siguen esperando a otro Mesías. Entonces, la diferencia principal entre la comunidad ahmadía y el resto del mundo musulmán es sobre la época mesiánica o el concepto y la figura mesiánica en el Islam. Interesante. Y quizás llegamos a un poco a trabajar y a pensar, porque lo que más quiero en este episodio es ver las similitudes entre el judaísmo y el islam, ver los puntos en común, también mencionar los puntos en tensión o las dicotomías, porque no somos lo mismo y tampoco tenemos que ser lo mismo. Pero uno escucha mucho, ¿no? En nuestros días, especialmente desde algún momento del siglo XX, especial después del Concilio Vaticano II, la idea de la tradición judeo-cristiana, ¿no? Como ese punto de unión, y pocas veces uno piensa en la tradición judeo-musulmana. Te hago una pregunta para arrancar, Marwan, y poder ser políticamente incorrecto. ¿Vos crees que el judaísmo tiene más puntos, perdón, el islam, más puntos en común con el cristianismo o con el judaísmo? Yo diría, en la práctica tenemos mucho más en común con el mundo judío, ¿sí? Ya si uno analiza y compara la Sharia con la Halajá, luego las formas de adorar o vivir, ¿sí? Y después también una forma o un camino tan preciso, detallado, como cumplir o alcanzar el amor, el placer de Dios, ¿no? Y ahí creo que sí, por supuesto, tenemos mucho más en común de este aspecto, y también creo que el núcleo monoteísta, ¿no? No tener imágenes, no tener intermediarios, sino que adorar solamente al único ser divino. Y ahí, por supuesto, tenemos, creo que mucho más en común. Lo que sí es correcto que tal vez que lo que une a los musulmanes con el mundo cristiano es que sería una diferencia, que sería el concepto de la Virgen María y luego el profeta Jesús, pero ahí es importante aclarar que nosotros no creemos en la Trinidad, ni creemos en el profeta Jesús, la paz sea como hijo de Dios o un ser divino, sino que ser humano y el profeta o el Mesías para el pueblo judío según la tradición islámica. Pero después creo que estoy ahí, creo personalmente que es mucho más lo que tenemos nosotros en común desde nuestras fuentes, las enseñanzas y las tradiciones. E incluso me pasó también que vos también sos sefaradí, que fui también a una sinagoga sefaradí y también después visitaron a algunos judíos sefaradí a nuestra mezquita y decían que hasta el punto de recitar, ¿sí? El Corán y como lo presenta el Kazán en la sinagoga sefaradí es muy parecido, y ahí yo diría que sí, tenemos, sí, ahí se entiende más el concepto de primos. Y ahí hay que ver, ¿no? Porque claro, uno piensa, ¿no? Después del famoso Papa, cuando presentó a los judíos como los hermanos mayores en la fe, después hablamos en relación al judaísmo con el cristianismo como dos religiones hermanas, pero separadas por su camino. Y con el Islam está la metáfora de los primos, ¿no? Los descendientes de Isaac e Ismael, ¿no? Como dos caminos, y de ahí viene la metáfora. Pero yo soy los que insiste, y me parece desde mi humilde punto de vista, que es más forzoso hablar de una tradición judeocristiana por las tensiones, las tensiones, la violencia, la persecución y las diferencias teológicas y en la práctica entre el mundo judío y el mundo cristiano, que hablar de una relación de afinidad entre el mundo judío y el mundo musulmán. Y después vamos a hablar un poco, Marwan, quizás, qué es lo que el
Islam adopta del judaísmo y qué es lo que el judaísmo adopta del Islam. Porque lamentablemente muchas personas y muchas comunidades toman la idea de cómo siempre la comunidad propia es la que le dio al mundo algo y nunca absorbió nada de afuera. En cambio, podemos saber que el judaísmo le dio mucho al mundo islámico, pero el Islam también luego le aportó mucho al judaísmo. Dejemos esto para la próxima parte de la charla. Ahora te propongo hacer esto, Marwan. Como rabino y tú como imam, hablemos un poco de esas cosas que tenemos en común. Y yo voy a ir numerando algunas cuestiones desde la perspectiva judía y tú me dices rápidamente cómo lo vive el Islam. ¿Te parece? Vamos a ver cómo sale. Genial, hacemos así, excelente. Lo primero que me parece fundamental para entender la hermandad entre lo judío y lo musulmán tiene que ver con la palabra alajá, ¿no? Nosotros en la tradición judía se entiende, la tradición judía rabínica, se entiende que la alajá es una ley, pero más que una ley es un camino para vivir la vida judía basado en preceptos y formas de vida concretos, que no están a disposición del individuo, de la persona de fe, decidir cómo hacer o no, sino que hay indicaciones tradicionales de cómo hacerlo. ¿Qué paralelo o no hay en el Islam en relación a la halajá? Creo que ahí tenemos el concepto idéntico, uno a uno, que es Sharia, que literalmente también significa camino, y no es solamente leyes, sino que incluso define cómo vivir tu fe y te da todas las herramientas para cumplir con las normas y el propósito de la vida. Y como muy parecido, creo que la halajá tiene casi 613 preceptos. Asimismo, en Islam tenemos casi 700 virtudes o preceptos como llegar, ¿no? En ese camino a tu destino. Bien, ya encontramos un punto común. Alajá Shaharia. Los judíos tradicionalmente rezamos 3 veces al día. Shaharit, Minha y Ervit, a la mañana, al atardecer y a la noche. ¿En el Islam? Nosotros rezamos 5 veces. Sería a la mañana, antes de la madrugada, un poco después del mediodía, a la tarde, después, después del atardecer y después a la noche. Y eso está indicado en el Corán, Así es, las 5 veces. Bien, exactamente. una vez escuché, no sé si es un mito, un midrash, una interpretación judía, que tenía que ver con que lo adoptaron del día de Yom Kippur, que los judíos normalmente oramos 3 veces al día, pero Yom Kippur oramos 5 veces al día. Y quizás podía haber algo de eso, pero no lo sé. Nosotros tenemos una fuente donde se menciona la indicación y ahí se menciona sobre la visión del profeta Mohammed, la paz sea con él, que él tuvo una visión espiritual. Ahí se menciona su conversación con el profeta Moisés, la paz sea con él, pero no encontramos ahí ninguna indicación de Yom Mm, Kippur. ok, bien. Y eso es interesante, ya que decís, la paz sea con él. ¿Cómo es en árabe? Alayhi salam. Alayhi Nosotros sí, salam. en relación con los profetas decimos siempre la paz sea con él y ahí decimos siempre alayhi salam. Y cuando nosotros nos saludamos, entonces decimos assalamu alaikum y ahora por supuesto creo que vos en hebreo es muy parecido que sería shalom aleikum, ¿no? Shalom aleichem, salam aleikum, pero incluso en eso, en la forma de referirnos a aquellos profetas, patriarcas, alayhi salam, en la tradición judía, midrashica y talmúdica tardía, también cuando hablamos de Moshe o hablamos de Abraham, demás, decimos alaba shalom, ¿no? La Ah, paz sea con él. bien. Y también en la tradición judía, especialmente en el mundo sefaradí, cuando alguien fallece, no solamente se le dice Zichron Libraja, sea su memoria o bendición, también decimos alaba shalom, la paz sea con él. Incluso en los propios textos, ahí también encontramos otro punto en común. Bueno, en relación al mundo de los alimentos permitidos o no, en la tradición judía tenemos el kashrut, y hay muchos elementos, comidas que no podemos comer, diferentes animales de mar, de tierra, de aire que no se pueden consumir, no se pueden consumir productos cárneos y lácteos, y en términos generales estos son los dos grandes puntos del kashrut. ¿En el Islam encontramos algo similar? Sí, tenemos también el concepto como de kashrut, que sería halal, y también incluso la forma de sacrificar a los animales. Entonces, también se promueve, se alienta que los musulmanes consuman de esa forma, de manera halal. Y creo que también lo que nos une es, en particular, la prohibición del cerdo como consumo. Y por otro lado, sí, en el caso del Islam se puede mezclar carne con leche, pero también hay que agregar que en el caso del Islam, si uno no consigue halal, todo lo que es kosher es halal. Es decir, que Ok, incluso el so, Corán halal habla, sería la prioridad principal y si no, kasher.
Claro, entonces sí, incluso el Corán habla que para los musulmanes incluso la comida de la gente del libro, y se refiere en particular a la comida kashrut o kosher del mundo judío, que es permitida para los musulmanes. Entonces ahí es interesante, los matarifes rituales, en lo cual la tradición judía lo llamamos shohatim, para el mundo judío solamente pueden ser judíos, en este caso somos más restrictivos en la ley, pero para el Islam pueden ser tanto musulmanes, judíos como cristianos, entendería entonces. Así es, en el caso del Islam, nosotros, por supuesto, que nosotros nos consideramos continuación de la gente del libro y del judaísmo en particular, y de todos los profetas judíos, y en ese caso el Islam hace mucho hincapié, repite también, que por ejemplo, incluso en el caso del casamiento, si un musulmán no consigue una pareja musulmana, incluso es permitida, o es permitido para él incluso casarse con una judía. ¿Y con una cristiana también? Sí, con una cristiana también. O sea que en el Islam, en ese sentido, desde la parte judía, para todos los que están viendo y escuchando, que también vuelve a ser más restrictivo la idea de la endogamia, que un judío idealmente se casa con un judío o con una judía. En el mundo musulmán, como tienen este concepto del pueblo del libro, y recordamos que los judíos muchas veces adoptamos como propio el concepto que somos el pueblo del libro, esta es una denominación que parte del Corán, de las propias escrituras, que la compartimos también con el mundo cristiano, que ambos tenemos, nosotros el Tanaj, el mundo cristiano, lo que ellos denominan el Antiguo Testamento, y los evangelios, pero también ahí permiten en todas las cuestiones monoteístas expandirlas también al mundo judío y al mundo cristiano, en relación a la comida o en relación a los casamientos. ¿Y As- tienen que pasar por algún proceso de conversión, como lo sería en la tradición judía un giur, o no? No, no, si es el caso que, por ejemplo, la pareja o la persona no quiere convertirse, el Islam totalmente acepta el libre albedrío y esa decisión que cada uno tiene es derecho de elegir libremente su camino y sus convicciones religiosas. Lo que sí es el Islam hace hincapié siempre en buscar una pareja donde la pareja tiene en común los valores, la misma orientación moral y espiritual. Y ahí sí el Corán hace hincapié buscar una pareja con los mismos valores, que sería una musulmana o un musulmán, pero en el caso que no es posible, incluso está permitido en base de tener la base como el monoteísmo, en ese sentido casarse con una judía o con una cristiana. Lo que sí el Islam casi prohíbe es casarse con una idólatra o con un idólatra o con un politeísta. Uh -huh. Sí, en eso también creo que es similar a la provisión bíblica conocida del libro de Deuteronomio, también la provisión de casarse, de los israelitas casarse con alguna de las mujeres, hombres de los 7 pueblos cananeos, por ser politeístas y poder guiar, ¿no? De vuelta, vuelve al punto de los valores. ¿Cuál es el problema con casarse con alguien fuera de la fe? Es que lo va a guiar fuera de su tradición, fuera de su virtud. Creo que en esto compartimos. ¿Cómo sería en la tradición islámica el proceso de conversión? Alguien que no nació en el Islam y quiere convertirse en el Islam. En la tradición judía tenemos tres, digamos, 3 pasos, ¿no? La circuncisión, la mikve, entrar en un manantial de agua viva, y el estudio, ¿no? El estudio y el compromiso con el judaísmo como el proceso básico. ¿Cómo sería en el Islam? Sí, la circuncisión es común entre el judaísmo y el islam en sentido de los recién nacidos. Sí, los recién nacidos varones, ahí sí, el 7º día hacemos la circuncisión, pero después si uno ahora se convierte o abraza el islam, ya no es obligatorio para él hacer la circuncisión. Después tampoco no tenemos un ritual de un baño o otro algo parecido del bautismo, sino que simplemente lo que es el concepto de la shahada, que es el testimonio. Es decir, que la persona misma da testimonio de su fe y de su identidad como musulmán. Es decir, que la propia persona, cuando toma la decisión y hace el anuncio de su autodefinición como musulmán. Y ahí la shahada consiste en declarar que Dios es único y que Mohammed, la paz sea con él, es el mensajero de Dios. Y ya con ese testimonio, con esa expresión de la shahada, del testimonio, uno se hace musulmán. Y como después vos dijiste, creo que es también, nosotros decimos que tal vez en el caso del Islam, hacerse musulmán es tal vez una de las religiones más fáciles, más directas, pero Mm. después ser musulmán es tal vez el proceso más difícil porque es un viaje constante, es un estudio constante, es un trabajo
constantemente, permanentemente que uno tiene que hacer, y creo que casi es imposible para ningún musulmán afirmar que ya llegó a su cima o a su destino, ¿no? En el sentido de estudio o de autotrabajo y autorreformación. Interesante. Sigamos evaluando algunos puntos en común. El judaísmo tiene la Torá, el Tanaj como su libro central, su libro de cabecera, su guía, y el estudio del mismo, y la recitación del mismo, la lectura del mismo de forma ritual y con un cántico particular en las sinagogas diferentes días por la semana. ¿Cómo se traduce eso, o si existe algún punto en común entre la visión judía de la Torá y la visión musulmana del Corán? Sí, es también muy parecido. Nosotros también mantenemos incluso el texto del Corán en su forma original, ya desde su surgimiento, desde el nacimiento del Islam del siglo VII hasta hoy en día. Siempre mantuvimos y siempre mantenemos el Corán en su texto original en idioma árabe. Incluso leemos, recitamos en los diferentes momentos de la oración o las ceremonias el Corán, incluso diría yo cantar o recitar, ¿sí? En su forma original. Y es para nosotros también la palabra revelada, divina, que fue revelada de Dios al profeta Mohammed, la paz sea con él, pero con esa aclaración que para nosotros no es la palabra del profeta, sino que es la palabra divina. Okay. Y Uriel, incluso te Y pregunto acá, tal vez para ver una otra similitud, ¿ustedes memorizan la Torah o el texto de Torah en hebreo? bueno, no, no. A ver, sí existe, por ejemplo, cuando un niño va a hacer el batu o el bar mitzvah, también es una pregunta para hacerte, ¿no? Si hay una ceremonia para pasar a la adultez en el mundo islámico, en el mundo judío, a los 12, 13 años, el niño o la niña en los movimientos liberales se convierte en un adulto y tradicionalmente lee de la Torá, y ahí se memoriza de alguna forma su porción semanal, su parashá, como lo llamamos. En algunos sectores muy tradicionalistas, también era frecuente en la judería yemenita, que ahí también tenía mucha relación con el mundo musulmán, por ser su lugar, que se memorizaban casi toda la Torá de memoria. Hay algunos judíos que lo pueden hacer, pero no es la base de la educación. Ahí sí creo que hay una diferencia con el Islam, donde es fundamental recordar todas las suras. Sí, hay también, sí, Islam hace hincapié y alienta que los musulmanes memorizan, recuerden el Corán, pero también no diría que es obligatorio, ¿sí? Es también como, es lo que pasa, y en cada época tenemos miles de personas, incluso tenemos un título en particular, como existe, por ejemplo, Kazán o Imam, ¿no? Etcétera. Así tenemos también una persona en particular que memoriza el Corán entero, se llama Hafiz, que significa protector. Entonces, una forma de proteger al Corán era a través de las personas que memorizaban el Corán. Y ese ritual, esa tradición de memorizar el Corán, encontramos desde los primeros discípulos del profeta hasta incluso hoy en día, que tenemos miles de personas que saben el Corán. Incluso hay institutos que ofrecen cursos donde uno puede memorizar el Corán desde el inicio hasta la última letra, ¿no? Pero también otra vez para recalcar que es algo voluntario, opcional. Lo que es cierto que como imam o en ciertas ceremonias sí se hace mucho hincapié en siempre presentar o recitar el texto original en árabe, ¿no? Fue hermoso cuando tú viniste y visitaste la sinagoga, que también hablamos un poco, justo era la Parashá Yitro, donde en la tradición judía leemos los 10 mandamientos, las Aseret Dibrot. Te invité a ti para que nos des una idea de cómo aparecen esos 10 mandamientos también en el Corán, ¿no? Y también fue hermoso escucharte recitar alguna de una parte de alguna sura al comienzo de la ceremonia. Y eso me lleva a pensar también otra relación, ¿no? Uno podría comparar un pastor o un cura con un rabino y también con un imán, ¿no? ¿Existe esa analogía o no? Porque a veces muchos rabinos nos molestan, dicen, no, los rabinos son los curas para los judíos, ¿no? ¿Cómo lo sienten ahí desde el imán? ¿El imán se puede comparar con un No, rabino, ahí con un cura, también con un... me hace también ruido eso, ¿no? Esa comparación, no, entonces vos sos el cura de los musulmanes, ¿no? Y ahí yo siempre digo, no sería, sí, es como que en realidad no se puede comparar, porque en Islam no hay intermediarios, ¿no? Entonces, el imam, su función es más que nada acompañar, asistir y enseñar a la comunidad, ¿sí? Teológicamente, espiritualmente, qué es el Islam, qué es la Sharia.
pero después él no tiene la función de intermediar o intervenir o transmitir, por ejemplo, el nombre de Dios, bendiciones, ni nosotros, por ejemplo, tenemos el poder de perdonar los pecados o que la gente confiese sus pecados a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, consideramos que hay una diferencia entre un cura, un sacerdote y un imam. Y incluso ahí, no sé cómo es para ustedes, Uriel, en el caso del Islam, incluso, por ejemplo, para dirigir el sermón de viernes o una oración, ni siquiera es obligatorio tener un imam, un teólogo, sino que cualquier persona que tiene educación o la formación puede dirigir ahí en la ceremonia, el acto, incluso si una pareja quiere casarse, para cualquier paso en la vida, ¿sí? No falta tener la figura del imam. También quiero decir que con Marwan, con el imán Marwan Gil, no planificamos absolutamente nada, pero ahí volvemos a mostrar las similitudes entre el judaísmo y el islam, en el cual tenemos mucho más en común con el cristianismo. En el judaísmo yo no lo digo mucho porque quizás me quedo sin trabajo, lo digo, pero en el judaísmo no necesita de rabino, que es un rabino, alguien que estudió un poco más que el promedio, por lo cual sabe hebreo, sabe la Torá, conoce la halajá, conoce la tradición, tiene un entrenamiento de oratoria o demás, pero cualquier judío puede casar a dos judíos. Cualquier judío puede subir a la Bimá a leer de la Torá. No hay eh, no hay ningún poder especial investido en nosotros, ¿no? De vuelta. Y también ahí podemos hacer una comparación entre el Hazán y el Muazzin. Exactamente, entonces también tienen, creo que eso también me hacía acordar cuando estaba en tu sinagoga, que en un momento el Kazán cantaba, recitaba varias partes de la Torah, los textos en hebreo, y luego vos hacías la explicación o el sermón, ¿no? Entonces muy parecido tenemos para la oración, el Kazán hace el anuncio, canta o invita a la gente a través de El una Muazzin, canción o ahí de ya una... te confundiste, dijiste Hazán, pero era Muazzin. Ah, sí, 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 el muezzin, Sí, disculpe. Sí, entonces el sí. muezzin, él anuncia, hace la azán, que es el anuncio para la oración, entonces canta, invita a la gente para acudir a la mezquita, participar en la oración, y luego es el imam que dirige la oración. O el caso del viernes, que para nosotros después del mediodía tenemos ahí la única oración donde sí se incluye incluso un sermón, y ahí el imam da también un sermón. Pero también es muy parecido el concepto de muazzin y kazán y también de una forma de cantar, ¿no? De recitar también y así convocar, invitar a la gente. Y ahí entramos al mundo, a una pregunta, nosotros para el judaísmo el día sagrado, el día del descanso, es el Shabbat, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. En el mundo musulmán existe una comparación. No tenemos el concepto de un día sabático o un día de descanso de Shabbat, ni tenemos una prohibición en particular. Creo que en el caso de ustedes tienen casi 33 o 39. 39 prohibiciones. En el caso del Islam, sí, el día sagrado es el viernes, el Juma, que es el día sagrado, y lo que hace sagrado a ese día es la oración del viernes, que es un poco después del mediodía, porque es la única oración donde aparte de la oración hay también un sermón. Y incluso en el Islam se hace hincapié, todas las oraciones se puede rezar de manera individual, es decir, si un musulmán no puede ir a la mezquita, es también válido, ¿sí? Aunque es siempre preferible ir y rezar en congregación, pero es válido, es legítimo rezar individualmente. La única oración donde sí es necesario, obligatorio, ir y rezar en congregación es la oración del viernes, de Juma. Y por eso es la especialidad o por eso tiene esa importancia, pero después no hay ninguna otra prohibición. Lo que es cierto es que en el caso del Islam no se promueve, por ejemplo, ayunar o hacer un ayuno voluntario el día del viernes, ¿sí? Mm. Sino que por esa particularidad y es un día de celebración en ese sentido, incluso creo que hay muy parecido, también vi que la gente se viste muy formal, muy bien, se come bien, y eso también es parte del día del viernes, que el profeta hacía mucho hincapié, o la tradición islámica, de antes de ir a la mezquita, bañarse, ponerse ropa Mm. linda, y en ese sentido también considerar ese día como una celebración. Ahí siempre uno tiene esa deformación profesional o deformación cultural que uno ve el mundo a través de su propia cultura. Me parece que te pasa a ti como Marwan, vos analizás el mundo a través del Corán, a través de las enseñanzas de,
de Mahoma, del mundo musulmán, y yo lo veo desde el judaísmo. Entonces, cuando vos decías esto, hay una prohibición de no hacer ayunos voluntarios en el Talmud, ¿no? En uno de los textos judíos más sagrados, que después vamos a ver si hay alguna relación con el Corán y alguna influencia, pero también habla que hay una prohibición de que uno puede durante toda la semana adoptar un ayuno, ¿no? Si uno no se tuvo un mal sueño, o quiere reparar algún error, o quiere algo, podría ayunar. El Shabbat está prohibido ayunar, ¿no? No, mira, Y también algo interesante que vos decías, en el judaísmo también se permite rezar en cualquier lugar, no hay por qué rezar en una sinagoga, y también se permite rezar solo, pero por supuesto hay un hincapié en rezar en comunidad, la idea de Keilah y la idea del minyan, de un rezo mínimo con 10. ¿Existe en el Islam algún rezo, una cantidad mínima de fieles para participar en la oración comunitaria? sí, para hacer una oración en congregación es necesario en Islam dos personas. Entonces ahí Dos personas. dos personas. Ok, Entonces, ya a partir de dos personas se puede rezar en congregación. perfecto. Y después en relación a la mezquita, ¿hay alguna forma de construirlas particularmente, alguna forma en la que están orientados? No sé, uno, el que tuvo la posibilidad de viajar, me encanta conocer lugares de culto de otras religiones, entrar a iglesias, a mezquitas. En Turquía, por ejemplo, me fascinó poder ir y tuve la posibilidad en Turquía o en Marruecos de conocer muchas. Y el tema de las alfombras es algo que tiene que haber alfombras, no tiene que haber alfombras, un poco el mobiliario de la mezquita para el que no la conoce. Sí, mira, Uriel, ahí yo diría que lo que nos une a ambas religiones es el concepto de la Qibla, ¿no? Que nosotros las dos, en el caso del Islam, siempre rezamos hacia la Meca. Todas las mezquitas son dirigidas hacia la Kaaba, la casa sagrada de la Meca. Después, lo que es muy importante, no se permite ninguna forma de imagen o idolatría o en ese sentido alguna incluso alusión en las mezquitas. Por eso, por ejemplo, se realmente viste solamente caligrafías y muchas veces son atributos de Dios o versículos del Corán, ¿sí? Que es la única caligrafía permitida en las mezquitas. Después, nosotros en las mezquitas, siempre la alfombra es más que nada por una cuestión de higiene, porque nosotros hacemos la postración en el piso, ponemos la cara ahí como es una parte de la oración, la postración, entonces siempre rezamos de manera o descalzos, ¿no? Sin zapatos. Incluso en el Corán, muy interesante, se da también el ejemplo del profeta Moisés, la paz sea, con una visión, Dios le dice que acércate al fuego y sacate las zapatillas o los zapatos. Mm, El Corán, la explicación es, los zapatos se refiere a sacarte los deseos mundanos, separarse, apartarse del mundo mundano, ¿no? Entonces, en eso también es como una forma simbólica cuando nos sacamos los zapatos, las zapatillas y entramos descalzo, es decir, como entrar en ese mundo, en ese modo espiritual. Y después, incluso antes de rezar o antes de entrar a la mezquita, se hace hincapié en, por ejemplo, hacer la ablución, es decir, que también entrar con un cuerpo limpio, porque la filosofía del Islam se enraiza en el concepto de que no se puede mantener el alma o el corazón limpio mientras que tu cuerpo, tu entorno físico no está limpio. Entonces el Islam también hace mucho hincapié en ese sentido y por eso incluso antes de cada oración tenemos, que es parte, la ablución física, ¿no? maravilloso. Y para los que están viendo y escuchando, me parece sorprendente volver a encontrar puntos en común y conexiones, más allá de las diferencias que claramente las hay, porque cada uno lo vive de otra forma. Eh, pero que en la tradición judía también hay toda en los tiempos talmúdicos, ¿no? Que solamente se rezaba con alfombras, no podías rezar desde el piso, porque existía hoy, para los que nos están viendo y escuchando, que son parte de la cultura judía, está el barjú, o el barjú que es donde más o menos nos prosternamos, o en el Aleinu Leyapeach, o en algunos momentos de la oración hacemos una pequeña reverencia. En los tiempos talmúdicos estamos hablando que la gente se prostraba en el piso y que existía el concepto de Kidá y Shahavayá, que es muy similar a postrarse de rodillas y luego extenderse absolutamente como uno ve en algunas películas o series donde uno ve musulmanes rezando. Entonces también existía esta idea y por supuesto esta idea de ambos mirando hacia nuestro lugar sagrado, Jerusalén para nosotros, la Meca para el mundo musulmán. Y entiendo que en un comienzo en el Islam se rezaba también mirando hacia Jerusalén, hasta la Exactamente. peregrinación de Mahoma a la Meca.
Exactamente, incluso para nosotros, por eso decía que el Islam no se considera una nueva religión, sino que nosotros nos consideramos que el Islam es la continuación de las religiones anteriores y hay, por supuesto, una continuación directa del judaísmo. Y nosotros, por eso, antes de tener el mandato de rezar hacia la Kaaba, la casa sagrada de la Meca, que nosotros consideramos que es la casa más antigua, y también para aclarar más que nada para nuestra audiencia que no creemos que Dios esté físicamente en ese lugar, sino que nosotros consideramos que Dios está por todos lados, está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. La Kaaba, la Meca, es solamente una orientación simbólica. Para nosotros la Kaaba es el primer lugar que fue construido para la adoración de Dios. Entonces tiene esa importancia simbólica y después también sirve como una forma de unir a los musulmanes y lograr y fortalecer esa hermandad, en vez de que cada uno esté rezando hacia su propia dirección y que invente su propio qibla, su propia orientación, es una forma simbólica de unir y así esa, o fortalecer esa hermandad, esa unidad. Pero antes de la Kaaba, como os dijiste, casi por 13 años, los musulmanes en la etapa inicial del Islam solían rezar hacia Betul Maqdas, que es la casa sagrada o la casa sagrada de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, excelente, Marwan. Y creo que podríamos seguir y hacer 2 o 3 podcasts contando puntos en común y encontrando referencias, como también lo podríamos hacer con las diferencias, porque cada vez que planteamos un lugar en común también encontramos una diferencia, ¿no? La caligrafía árabe, nosotros es nuestra caligrafía hebrea, el estudio de la recitación del Corán, lo nuestro es el hebreo. Simplemente es la cuestión cultural o cómo cada uno de nosotros se fue desarrollando su propia religión, su propia cultura. Te hago un par de preguntas más y después ya vamos a otro tema. ¿Existe una mayoría de edad en el Islam para empezar a cumplir los mandamientos y la Sharia? No ¿O cuando uno tenemos está un, capacitado ya lo hace? sí, tal vez diría, no tenemos una edad estricta o ni una ceremonia como creo que sería Bar Mitzvah, ¿no? Algo así. ¿Sí? ¿Exacto? Am, en el Islam no tenemos una edad o un límite, así una línea fija. Lo que es cierto que en el Islam el profeta dijo que a partir de 10 años los niños deberían o deben participar en la oración. Y antes es Mm. voluntario y después sí ya es obligatorio. Después, todos los mandatos, por ejemplo, incluso con el ayuno, no hay una edad fija, ¿sí? Sino que se basa, se arraiga la condición de ayunar en la madurez física biológica. Y, por ejemplo, algunas veces ya adolescentes de 15 años que llegan ya a esa madurez biológica deben ayunar y hay casos que incluso un joven de 18, 19 años pero todavía que no es biológicamente o físicamente fuerte, ¿sí? Entonces en ese caso no debe ayunar. Pero no tenemos ahí una edad fija, pero lo que sí Mm. es, podemos decir que a partir de 10 años y ya empezando a partir de 7 años, el Islam hace hincapié de incorporar los mandatos, los valores, los preceptos del Islam a los jóvenes. Pero hay un punto tal vez, creo que me gustaría también saber, Uriel, cómo sería en el judaísmo. En Islam, cuando nace un bebé la primera cosa que hacen los padres es llaman la azán y las palabras de la unidad de Dios en su oído del recién nacido, ¿sí? Algunas palabras en su oreja derecha y otras en la izquierda. No sé, ¿ustedes tienen algún concepto parecido? ¿Y eso hace que el niño o la niña que nazca sea musulmana y pertenezca a la fe? Es como un... Es más que nada, sí, es más que nada un concepto simbólico para decir, más que nada, que es una indicación para los padres, que ahora que nació el hijo, ya desde el primer momento empieza la tarea de o la responsabilidad de los padres cultivar valores del monoteísmo, Mm. valores, sí, de la moralidad y la ética en el recién nacido. Y por otro lado, ya como para el chico, ya en ese sentido, crecer y criarse con ese mensaje de la unicidad, porque esas palabras que se dice a ese niño, por supuesto, no entiende nada en ese momento, ¿no? Sí, Sino que sí. más que nada es un acto simbólico, ¿no? Sobre la unicidad de Dios, sobre ese Bueno, mensaje. en ese sentido no hay nada exactamente igual o homólogo en la tradición judía, digamos, el comienzo de la culturización judaica o el ingreso al pacto de Abraham, como se lo conoce en la tradición judía, tiene que ver con el Brit Milá, con la ceremonia de la circuncisión, que no es a los 7 días con el mundo musulmán, sino que es a los 8 días, y en el caso de las niñas, alguna ceremonia que se conoce como el Simchat Bat o la Britá, que es la
iniciación del pacto, pero sin cortar nada en el mundo de en las niñas, sino que tiene que ver con los padres tomar una liá, una bendición, una subida a la Torá y ponerle el nombre. Pero ahí también hay un punto en común que se dice que a los 3 años es cuando se le empieza a enseñar a escribir y a leer a nuestros niños en hebreo, y el primer versículo que se enseña es el Shema Israel, ¿no? Que también ahí hay con esta declaración de fe del mundo musulmán, también casi un sinónimo, ¿no? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, escucha a Dios, escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único, ¿no? Una idea muy, muy similar, y esta idea fuerte del monoteísmo, esta idea fuerte iconoclasta que también coincidimos con el mundo musulmán. Yo creo que podríamos seguir encontrando muchas similitudes, pero ahora quiero llevarte a otros 2 puntos. Marwan, en nuestra charla, estoy leyendo este libro, Jews and the Quran, no porque estábamos teniendo esta charla, sino porque me pareció interesante, y habla un poco de cómo los judíos son personificados o aparecen en el Corán. ¿Podrías contarnos un poco cómo los judíos, el Beit Israel, la casa de Israel, aparece en el Islam? ¿Cómo aparecen los judíos caracterizados en el Corán? Esa sería la pregunta. Para empezar, creo que el Corán hace hincapié en ese sentido que por ejemplo, se menciona en particular sobre el profeta Abraham, la paz sea con él, que él no era judío ni cristiano, sino que un monoteísta, una persona que siempre se sometía. Entonces el Corán hace mucho hincapié en buscar las similitudes, ¿sí? Y después sí, en particular, habla de aprender de las religiones anteriores. Y ahí en particular habla a la gente del libro que se refiere en primer lugar, por supuesto, al mundo judío, ¿sí? Que incluso el cristianismo para nosotros es una continuación del judaísmo, porque incluso cuando decimos cristianismo, la gente del libro, ¿por qué decimos judíos y cristianos? Porque consideramos que el profeta Jesús, la paz sea con él, no vino con una nueva religión, no vino para abandonar o para anular la halajá o la ley judaica, sino que vino solamente para cumplir, para completar, para continuar con la ley del profeta Moisés, la paz sea con él. Y después sí, el Corán habla que por la promesa del profeta Abraham, la paz sea con él, Dios cumplió esa bendición, ¿sí? A las 12 tribus de Israel, a la descendencia del profeta Abraham a través de su hijo Isaac, y cumplió esa bendición hasta la llegada del profeta Jesús, la paz sea con él. Incluso se dice que el profeta el pueblo de Israel fue elegido por Dios y elevado o encima de todos los demás pueblos, por la razón que recibieron tantas profetas. Entonces no solamente recibieron bendiciones mundanas, sino que muchas bendiciones espirituales. Y ahí sí el Corán repite mucho las historias, los relatos del profeta Moisés, la paz sea con él, también los demás profetas judíos y en general del pueblo judío, para que los musulmanes aprendan, ¿sí? De sus relatos, también que aprendan de las bendiciones, como ellos recibieron las bendiciones, pero en algunos puntos también remarca los errores del pueblo judío o en ciertos aspectos, por ejemplo, su rebeldía hacia sus profetas en algunos conceptos, en algunos relatos, y ahí hace hincapié que no cometan los mismos errores, también Dios va a quitar de los musulmanes por los mismos errores las bendiciones. Entonces, es importante, creo que también para los propios musulmanes, entender que el Corán no es solamente un relato histórico, fábulas de las religiones anteriores, en ese caso también del profeta o de los profetas judaicos, sino que incluso constantemente con la intención o con el fin de hacer la similitud hacia el mundo musulmán y comparar ambos ciclos o ambas religiones y luego sus seguidores. Interesante, porque en el Corán, por lo que entiendo, hay como 2 categorías. Está el Beit Israel, la casa de Israel, que son los israelitas en los tiempos bíblicos, en el Tanaj, que habla de como pueblo elegido, pero también muchas veces pueblo que se revela, que en las propias escrituras hebreas, en la Torá, en los profetas y demás, encontramos esta idea, pero aún así nunca pierde la elección divina, algo así que se pone en cuestión en el mundo cristiano y en el mundo musulmán. Pero por otro lado también encuentra a los judíos de carne y hueso, que no eran ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Salomón y demás, sino que son los judíos con los cuales el profeta Mahoma, desde el mundo musulmán, se encontró.
¿Cómo era esa relación entre Mahoma y las tribus judías que se encontró en Medina y en la Meca en aquel entonces? Sí, ahí encontramos en el Corán, y creo que eso también es importante, que cuando habla en particular, precisa siempre la actitud de los judíos de aquella época. Por ejemplo, en algunos casos Mm, habla que como los propios judíos se rebelaban contra la voluntad del profeta Moisés, la paz sea. Por ejemplo, en el Corán hay un capítulo importante, que es el más grande, que es el segundo capítulo, que se llama la vaca, Bácara. Y ahí en particular habla del relato como el profeta Moisés la pasó cuando a él fue revelado sacrificar una vaca que ciertas personas de su pueblo lo consideraban como algo divino, ¿sí? Entonces hay varias excusas, ¿sí? O quejas, ¿sí? O actos de rebeldía. Después, incluso en el caso del Corán, se habla también como que nosotros creemos que el profeta Jesús, la paz sea con él, fue revelado o fue enviado como Mesías para el pueblo judío, ¿no? Pero ahora, como aclaré, no como en concepto de Trinidad ni Hijo de Dios, ni para anular o cambiar o modificar la ley de la Torah, sino que para cumplir como un profeta judío. Y ahí también se menciona que como ciertos grupos de aquella época entonces no lo aceptaron, incluso se rebelaron, se negaron, ¿no? A aceptar su mensaje. Lo mismo el Corán habla luego sobre los judíos que vivían en aquella época en Medina, y ahí se habla en particular de 3 tribus que vivían en aquella época en Medina, Banu Qurayza, Banu Kenka y Banu Nazir, ¿sí? Que eran 3 tribus judías. Y habla también que cuando el profeta migró a Medina, en particular, él quiso en ese sentido asegurar una buena convivencia con ellos. Por eso se estableció incluso la Misaki Madina, que era la constitución de Medina, que no se mm, basaba en la Sharia ni en la Halajá, sino que era una constitución secular laica para garantizar el bienestar o la buena convivencia entre todos, no solamente los judíos y los musulmanes, sino que vivían también los paganos, los politistas árabes. Y ahí se menciona que los judíos o las tribus particular de Medina traicionaron, rompieron ese pacto y se aliaron con los incrédulos de la Meca para luchar contra el profeta. Entonces ahí como castigo se menciona también en algunos versículos del profeta o del Corán romper ese pacto y alejarse, apartarse. Entonces, si ellos tienen esa hostilidad hacia los musulmanes, hacia el profeta, entonces incluso se menciona y se habla, por eso también surgió que después las tribus fueron expulsadas de Medina. ujú. Hay mucho de en lo cual uno puede ver en el Corán una fuerte influencia de la Biblia hebrea, de tradiciones incluso rabínicas, o lecturas de lo que el judaísmo llama el Midrash, la homilética, la interpretación también en propias historias que aparecen en el Corán, esas relaciones conflictivas en algún momento entre Mahoma y las tribus judías y demás. Después pasamos a un momento de la historia que no es el interés de este podcast, que tiene que ver con desde el siglo VII de la era común hasta incluso la entrada de la modernidad. La mayor parte del mundo judío vivió bajo influencia del Islam, ¿no? Vivimos bajo influencia del Islam en momentos mejores, en momentos peores, con regímenes más tolerantes, con regímenes menos tolerantes, pero nunca hay que olvidar, ¿no? Porque a veces uno toma la imagen de hoy, la fotografía de hoy, donde el conflicto árabe-israelí, el conflicto árabe-palestino, la radicalización de parte del Islam en el mundo occidental y demás, lleva a haber una tensión casi inherente entre el judaísmo y el islam, pero realmente si uno ve la historia, ¿no es cierto? En todos los momentos que diferentes comunidades musulmanas, desde el 638, que toman Jerusalén en adelante, siempre hubo mayor pacificación e integración de los judíos en Jerusalén y en la tierra de Israel cuando estábamos bajo manos musulmanas y no bajo las manos cristianas como en los momentos de las cruzadas. El gran desarrollo intelectual, teológico, legal judío en la Edad Media surge en tierras musulmanas, ¿no? No lo podemos negar. Todo lo que el judaísmo, lo que el Corán y Mahoma y los primeros musulmanes adoptaron mucho de las tradiciones bíblicas y judías, después en la Edad Media los judíos adoptamos muchísimo de las escuelas del Kalam o de las escuelas, de la forma que hoy entendemos el hebreo.
La gramática hebrea es tomada casi una copia de la gramática árabe, ¿no? Filósofos judíos casi copian y pegan lo que otros filósofos musulmanes de la Edad Media pensaban y decían, la forma de estructurar la sinagoga, la pronunciación y muchas otras cosas también, las comidas, ¿no? Incluso en temas más banales como las comidas o las músicas o los tonos sinagogales, adoptamos mucho del mundo musulmán y bueno, no era todo, vamos a decirlo, color de rosa, ¿no? Hubo muchos momentos donde diferentes o califas o diferentes grupos musulmanes tenían posiciones mucho más radicales y los judíos, por supuesto, estaban en lugar indefenso, siempre tenían que pagar la dhimmi y tenían que pagar otros impuestos más. Eran tolerados, pero no era todo paz y amor idílico, ¿no? Pero te quiero llevar ahora, Marwan, a que está la parte más difícil y a romper un poco los prejuicios, los preconceptos y demás de imagen que gran parte o parte del mundo occidental tiene en nuestros días en relación al Islam. El Islam como violento, el Islam como radical, el Islam como que llama a la violencia, el Islam como intolerante, el Islam que pone a la mujer en un segundo, tercero o cuarto lugar, la ablación del clítoris y mucho más. ¿Cómo dentro del mundo musulmán vos vivís y sentís esta, vamos a decir, imagen generalizada que en Occidente en nuestros días hay del Islam? Sí, ahí Uriel creo que en primer lugar es hacer una autocrítica, ¿sí? Con sinceridad hacia los problemas, la decadencia, la crisis espiritual, moral del mundo musulmán. Y tenemos más de 50 países musulmanes o países con mayoría, ¿sí? Musulmana. Pero creo que lo que es injusto y donde veo mucha hipocresía desde el occidente es que no niego, y creo que ningún musulmán puede negar, que tenemos tantos problemas en el mundo musulmán que estamos atravesando, que tenemos que mejorar, sea el fanatismo, ¿sí? La radicalización, el extremismo, ¿sí? La intolerancia, ¿sí? El machismo, ¿sí? La corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede seguir con una lista larga. Pero lo que es realmente injusto y inmoral a muchas veces que me parece es que declarar o tildar el Islam como el origen, el motivo de esta corrupción o de esa decadencia, de esa crisis. Y por ejemplo, un hombre de cuna árabe o un hombre árabe de cuna musulmana comete un atentado y directamente, sin investigar sus intenciones, su lucha, su ideología, directamente yihadista, directamente terrorista islamista, ¿sí? Musulmán, islamismo, ¿sí? Lo que sea. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, un hombre blanco de cuna cristiana, ni siquiera se menciona su origen religioso, es directamente un psicópata, un problema con problemas mentales, etcétera, etcétera, pero no se hace ninguna referencia a su religión, que me parece correcto, que me parece 100% correcto y justo, pero digo que hay una cierta islamofobia, una cierta intención de manchar la imagen del Islam, ¿sí? En ese sentido sí creo que hay, también hay que ver, tenemos esos problemas, pero hay que analizar bien los problemas, ¿sí? Para tildar algo como un problema islámico, hay que realmente analizar y ir a las fuentes, ¿sí? Si hay musulmanes que tienen una postura radical, polémica, extremista, es cierto para mí, hay que alzar la voz contra ellos, trabajar con ellos, pero solamente si una persona afirma algo en nombre del Islam, en base de eso ya tildar o declarar algo como islámico, eso para mí es injusto y es para mí falta un poco de la sinceridad, ¿sí? Y ahí, por supuesto, hago yo también la autocrítica hacia los propios musulmanes, que necesitamos también voces más firmes, más contundentes para separarse o aclarar también las cosas y no permitir que ciertas minorías, también es importante aclarar que siempre son minorías, ¿sí? Que no secuestren el nombre de nuestra religión para su propia ideología o su propia lucha geopolítica. Y ahí creo que sí, es importante y por eso nosotros como comunidad musulmana Ahmadía, que nos consideramos una comunidad que tiene también esa intención o esa misión de reformar a los musulmanes y revivar las enseñanzas verdaderas del Islam. Entonces, para nosotros el problema o la solución
no es apartarse o reformar el Islam, sino que es justo volver a las enseñanzas verdaderas del Islam. Y ahí me gustaría me encanta hablar contigo, Marwan, tu honestidad, tu elocuencia, tus conocimientos y aparte tu español, ¿no? Porque yo nací hablando español y tú lo aprendiste hace unos años cuando llegaste a la Argentina, por lo cual me parece maravilloso. También eso, no quería dejar de mencionarlo. Quiero tirar así como un ping-pong de alguna forma de prejuicios o ideas que uno escucha en los medios, en las noticias. El Islam quiere esto o el Islam impone esto, la Sharia dice esto o aquello, para que vos quizás puedas presentarlo, decir si es así o no es así o no necesariamente, o desarticularlo. ¿Te parece bien? Exactamente, me parece excelente. Bueno, por ejemplo, hay una idea de decir, no, con el Islam no se puede, con los islamistas no se puede, o los musulmanes no se puede, perdón, islamistas y musulmanes son dos cosas diferentes, con los musulmanes no se puede tener un diálogo sincero porque existe una doctrina dentro del Islam, la taquía o la tequía, que es que pueden mentir para conseguir sus fines. No, eso es totalmente una mentira total. La taquia existe solamente en el mundo chiita, solamente en el mundo chiita, y también ahí no todos los grupos creen en eso. Y de nosotros, la mayoría de los musulmanes como sunitas, incluso como ahmadis, rechazamos firmemente ese concepto de la taquia. Mentira o mentir, en Islam no encontrás ninguna justificación para mentir, todo lo contrario. El Islam hace tanto hincapié en decir la verdad, por eso incluso los profetas o el propio profeta fue tanto perseguido y en ningún momento él mintió para ocultar sus intenciones verdaderas, sino que se hace hincapié y por eso se muestra el ejemplo de los profetas anteriores, Abraham, Moisés, Jesús, la paz sea con todos ellos, que siempre se aferraban en la verdad, ¿sí? En la veracidad. En ese sentido, sí, es como una condición fundamental, primordial del Islam ser una persona honesta y sincera. Gracias por esto. Y el concepto de al-Medina, la idea de que uno escucha en las noticias que todo lo que alguna vez fue tierra musulmana tiene que volver a ser reconquistada, desde Andalucía hasta todo lo que alguna vez fueron califatos musulmanes tiene que volver a ser conquistado. No, eso tampoco, porque incluso el Corán propio dice que los judíos, los cristianos, van a incluso seguir viviendo hasta los últimos días, entonces una profecía del propio Corán, ¿sí? Después el Corán aclara que no debe existir coacción en la fe. En un versículo muy particular dice que si Dios hubiera querido imponer su voluntad del Islam, lo habría hecho porque Él es el omnipotente, el creador. Entonces, si Él creó a la humanidad y al ser humano con ese libre albedrío, ningún ser humano tiene el derecho de actuar o imponer algo en nombre de Dios. Por eso, a lo largo, a toda la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, no encontramos, sí, hubo batallas, hubo guerras, pero siempre por la propia defensa. No tenemos ni un ejemplo donde él haya impuesto o obligado a alguien a abrazar el Islam, sino que el núcleo de su mensaje es respetar el libre albedrío y la libertad de religión. Incluso en un versículo del Corán, también eso para aclarar, ¿no? Que algunas veces se ve las noticias que musulmanes quieren destruir o atacar iglesias o sinagogas. El Corán en el capítulo 22, versículo 40 y 41 en particular, habla que es la responsabilidad de un musulmán. Y antes de hablar de proteger o cuidar la mezquita, se habla en particular precisamente de la sinagoga, después de la iglesia, después cualquier templo religioso. Y último lugar se menciona la mezquita. Entonces, ni hablar de destruir o atacar o dañar, es incluso la responsabilidad de un musulmán proteger a una sinagoga o a una iglesia. Maravilloso. Y en relación a las mujeres, su vestimenta, la ablación del clítoris y otras cosas que uno ve, ¿qué lugar ocupa en este volver a las fuentes primigenias del Islam, no cambiadas, traicionadas políticamente o por la historia? ¿Qué lugar debería tener la mujer? Ahí yo diría que por favor no tomen como referencia lo que ocurre con Talibán o ciertos países en nombre del Islam, ¿sí? Para la referencia de la mujer musulmana o el lugar que ocupa o desempeña la mujer en el Islam. El Islam hace mucho hincapié en la igualdad de ambos géneros, por eso incluso se habla que ambos fueron creados de nafsun wahida. Significa que el ser humano en su etapa inicial no tenía ninguna distinción por género. Y por eso el Corán hace hincapié
que sea hombre o mujer, ¿sí? No se hace ninguna diferencia en su género, sino que la diferencia de tu elevación espiritual es en base de tus acciones, de tus obras, ¿sí? Y después el Corán incluso, hasta tal punto que podemos decir que muchos de los derechos que celebra hoy en día el Occidente, nosotros consideramos que son bastante recién, ¿sí? Hace menos de un siglo, pero si vos mirás hacia el Corán, la Sharia, el derecho de divorcio, el derecho de heredar propiedad, de manejar libremente tu propiedad, el derecho de educación, el derecho de voto, son todos derechos que el Islam ya estableció en el siglo VII. Sí, incluso el profeta dijo que es el deber de una musulmana obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Y después, incluso el Islam hace tanto hincapié en el respeto, en la dignidad hacia la mujer, que el profeta dijo que el mejor musulmán es aquel que tiene la mejor conducta hacia su esposa, su pareja. Entonces, por supuesto, ahora si me preguntas, pero lo que pasa en ese país o pasa ahí, la imposición del velo, por ejemplo, son todas cuestiones que no tienen nada que ver con el Islam, no se basan en las enseñanzas islámicas. Algunas veces me pasa que leo noticias que la mujer en Islam tiene que caminar atrás del hombre. No, falso, nada que ver, no es un concepto islámico. Incluso la imposición de la burka. En ningún versículo del Corán, en ninguna parte de la Sharia, se habla que una musulmana tiene que sí o sí usar la burka, el velo completo. Ni siquiera se permite imponer el velo a la mujer. Tenemos un relato profético que una vez una mujer se acercó para averiguar sobre el Islam y en ese momento el profeta estaba con su discípulo. Y el discípulo joven constantemente miraba hacia la mujer, ¿sí? Hacia su cara y su figura, y en un momento el profeta, como un gesto simbólico, dobló su cara para decirle que baja tu mirada, controla tu mirada. Pero jamás en ningún momento dijo que, oh mujer, cubrite o ponete el velo o cubrite toda la cara o el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí encontramos el concepto que si bien el velo en el Islam es un mandato de pudor, una expresión de pudor para la mujer, pero la única condición es que debe ser por la propia libertad y por la propia elección de la mujer. Ningún hombre tiene el derecho de imponer o obligar a la mujer el velo. Es realmente maravilloso, ¿no? Poder escuchar, claramente es tu lectura, Marwan, desde tu formación islámica, desde cómo conducís vos tu congregación y demás, lo contrastantes con muchas cosas que uno vemos hoy en día extremizadas, ¿no? En el mundo islámico y salvando todas las diferencias, y como decimos en el Le Abdil, Le Abdalot, también desde mi lectura como judío liberal, judío progresista, judío observante, pero también con críticas hacia algunas, para mí, deformaciones de partes del mundo ortodoxo de ciertos mandatos, tanto bíblicos como talmúdicos y como tradiciones, como, bueno, uno puede encontrar de todo y muchas veces las mayorías somos captadas por las voces fuertes de las minorías, ¿no? Y eso sí, ¿no? Donde parece que desde mi ignorancia lo digo, ¿no, Marwan? Donde faltan así como voces, como la que te escucho a ti desde el mundo musulmán en relación a esta islamización o de esta extremización, ¿no? Para decir, no, el Islam es otra cosa, el Islam como es una religión, como el judaísmo puede ser una religión pacífica, como el cristianismo puede ser una religión pacífica y hermosa y demás, así también lo es el Islam. Y nada, no. No, yo estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo contigo y que creo que estamos en la misma sintonía y creo que para mí es eso lo que vos planteas, Uriel. Tenemos diversidad en todas las religiones, pero lo que ocurre que siempre las minorías y encima los grupos más radicales en cada religión hacen siempre más ruido que la mayoría y el resto. Y ahí para mí el problema no es el ruido de la minoría, sino que el silencio de la mayoría o de la parte buena, ¿sí? O de la parte Mm. moderada. Y ahí creo que es lo que vos planteás, comparto 100%, que necesitamos voces más firmes, más comprometidas con la paz, con el diálogo y con la sinceridad. Y también, por supuesto, después, sí, que cada religión tiene que hacer ese trabajo interno de la reformación, de la educación y en ese sentido también la autocrítica, ¿no? Y eso sí tiene que ocurrir desde adentro. Sí.
Sí, si no, desde afuera no puede salir nada bueno, ¿no? Cuando la crítica es de un judío a un musulmán, o de un musulmán a un judío, de un cristiano a un judío a un cristiano, o de un israelí a un palestino a un israelí, me parece que eso es lo que decís, ¿no? Que es solamente la autocrítica interna la que va a poder permitir ese mayor camino hacia la virtud, hacia el diálogo. Y me gustaría, Marwan, ya estamos llegando al final, terminar de una forma especial que se me acaba de ocurrir. Normalmente cuando invito a un rabino a Pieles, le hago como un par de preguntas así como muy concretas sobre su propia visión del judaísmo, con preguntas concretas en relación a su mitzvah favorita, su pasaje de la Torah favorita, algún personaje de la historia judía del pasado que le gustaría haber conocido. Me gustaría hacer lo mismo contigo en relación al Islam, para conocerte un poco más a ti, Marwan. ¿Te parece? Excelente. De todos los preceptos e indicaciones islámicas, ¿cuál es la que más disfrutás? ¿Cuál es la que más te gusta? A lo que más me gusta sería la relación en relación con tu búsqueda o tu relación personal con Dios. Y ahí los 5 rezos, ¿no? Como eso, para mí sí es un momento súper importante y para mí también mi propio desarrollo, que realmente lo necesito y lo disfruto. Tal como le preguntaría a un rabino quizás su pasaje de la Torá o del Tanaj preferido, ¿hay alguna sura o un pasaje dentro de una sura que sea lo que está más cerca de tu alma? Así a mí me encanta leer, estudiar, incluso yo memoricé el Corán entero durante mis estudios, así que sí, ahí yo diría que tal vez lo que mucho me atrae es el capítulo 12, que es sobre el profeta José, Yusuf, en Y yo, árabe Yusuf. Yusuf, Yosef, Ajá, José, sí. habría que ir a ver ahí, entonces tenemos que, es nuestro trabajo, ir a agarrar el Corán y ver lo que dice el Corán sobre Yosef, que lo encontramos en la Biblia, en el Tanaj, en la Torá, en el capítulo 37 y adelante, en el libro de Génesis. Y un personaje, quizás de la historia islámica, que haya vivido en otro siglo, que te gustaría rezar con él, estudiar el Corán con él, conocerlo. Sí, para mí mi anhelo principal sería estar en los tiempos del profeta Mohammed, a pasear con él. Sí, y después de él sí sería el Mesías prometido, que para mí es el Mesías del mundo musulmán, que es el fundador de la comunidad Ahmadiyya. La festividad islámica que más disfrutas, que más te gusta. Sería, al principio me cuesta Ramadán, pero después creo que sí disfruto también Ramadán. Los primeros 2, 3, 4 días son desafiantes, difíciles, pero después sí creo que, especialmente los últimos días de Ramadán, que uno ya está acostumbrado, sí, para mí es también un momento, una etapa muy importante de la vida. Y la última pregunta que le preguntaría a un rabino, ¿cuál cree que es el mensaje del judaísmo para el mundo, no solamente para los judíos? Te hago así la pregunta, ¿cuál es el mensaje del Islam, no para el mundo musulmán, sino para los no islámicos? Yo diría encontrar la paz a través de reconocer a Dios, y reconocer y amar a Dios significa amar a toda la creación de Dios. E incluso, Uriel, si me permitís, me gustaría incluso un mensaje del judaísmo que realmente me encantó. Había leído el texto de un rabino, no me acuerdo bien el libro, y él, uno de los títulos principales decía que un rabino cumplió la misión de su vida si ve no solamente a su hijo, sino que incluso a su nieto cumpliendo la halajá. Y eso me quedó realmente muy presente siempre en la mente, incluso muchas veces lo cito también ahí en la mezquita, esa cita, ¿no? Como que, porque eso para mí refleja un poco no solamente ser el mejor rabino o imam en tu propia vida, sino que también trabajar. Y no se refiere solamente para mí a los hijos o tus nietos, sino que los hijos, los nietos de tu comunidad, de tu religión, ¿sí? O de tu sociedad. Y en ese sentido creo que también es un mensaje importante, no solamente trabajar en tu propio desarrollo espiritual, sino que para el bien común de todos. Querido Marwan, querido imán Marwan Gil, gracias por este Pieles, gracias por permitirnos conocer un poquito más del Islam y los puntos de encuentro entre el Islam y el judaísmo y cómo los judíos son vistos desde el Islam y desasnarnos de algunas preguntas que muchas veces de Occidente tenemos en relación al Islam. Así que termino con las palabras Shalom Aleichem, muchas gracias por estar aquí en este Pieles. Gracias, Shalom Aleichem y hasta pronto, Uriel. Assalamu alaikum, la paz con vos. Un cariño grande. Y nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.